a debatir con este personaje, lo que hacen es vituperiar el evangelio de Jesucristo y darle más alza a este falso profeta. Bueno, vamos allá, unos pasos sencillos para poder refutar a Luis Toro. Yo voy a poner ahora un video de él, un video que él pues subió, yo lo vi en otro canal, así que no sé el título que tiene en el canal de él. Y es un video donde él supuestamente debate, conversa, no sé cómo decirle, con una cristiana evangélica. Así que vamos a ver el debate. Yo voy a tener aquí esta pizarrita y este marcador y vamos entonces a escribir aquí los versos que él da y luego entonces vamos a refutarlo. Y el primer paso para poder vencer fácilmente a Luis Toro en un debate es escuchar lo que él dice, no ofuscarse. No te preocupes por llevar una cantidad tremenda de versos, porque esa es la técnica que él usa. Hay un refrán que dice, dos narizones no pueden besarse. Así que no puedes usar la misma técnica de él. Déjalo que él dé 20.000 versos de la escritura, 150.000 capítulos. Preocúpate tú por estar escuchando muy bien lo que él dice, porque él ha escogido para hacer apologética el camino de la escritura. Y el camino de la escritura es un camino completamente pedregoso para el católico. Es insostenible defender la Iglesia Católica en base de la escritura. No se puede sostener de ninguna forma. Así que él mismo da las pautas para que cualquier apologista, con la ayuda de Dios, porque si no tienes la ayuda de Dios, en vano ves este video, porque una cosa es aquí, otra cosa es en el debate. Es decir, las situaciones pueden ser muy diferentes. Yo entonces solo te puedo dar la técnica para hacerlo, pero luego tú allí entonces tienes que tener la virtud del Espíritu Santo para poder poner esto en práctica con éxito, con la ayuda de Dios y solamente para la gloria de Él. Así que el primer paso que yo te puedo dar es no pretender hablar tú mucho, sino simplemente escucha lo que él dice, déjalo él hablar mucho, porque eso es lo que él hace. Él se piensa muy elocuente y él hace mucho en hablar, y ahí es donde él tropieza. Por eso en el debate que tuve con él, en cuanto al diezmo, en cuanto a la presentación de la iglesia, que fue el primer tiempo que tenía, yo simplemente usé tan solo 7 minutos. 7 minutos y dejé que él hablara mucho, dejé que él hablara 30 minutos, no importa que él hable más. Eso es un punto a nuestro favor porque él habla demasiado y demasiado pues cosas completamente sin base en la escritura y manipulando la palabra. Así que solamente observa y encuentra el momento donde él está manipulando la escritura. Te va a ser fácil porque va a ser a cada momento y en cada verso que él dé. Así que vamos a probarlo hoy, sencillamente. Vamos a poner ahora el video. El video va a ser bien cortico. Este video va a ser lo más corto posible. Bueno, entonces, aquí vamos. Hay algo que usted me dice que usted es cristiana. Usted es cristiana. ¿Sabe qué? En la Reina Valera, San Lucas capítulo 6, versículo 46, nos viene a decir 6:46, algo que a mí me interesa mucho y que quiero recalcárselo a usted. ¿Por qué? Bueno, como ven, ya yo tengo aquí apuntado Lucas 6:46, es lo primero que tienes que hacer, apuntar todo lo que él diga, absolutamente todo lo que él diga. En cuanto a versos de la escritura, en cuanto a bla bla bla, deja correr todo eso, no te importe nada de lo que él está diciendo. Vamos a seguir. Me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Soy cristiana, Cristo es mi Señor. Yo le alabo, yo lo amo, yo le sirvo, pero no hace lo que Él manda. A ver, hermano, pregunto, ¿usted hace? Bueno, aquí tienes dos opciones. O refutas ahí mismo o usas
ese mismo verso, tú vas a agarrar una libreta que tú tengas, y vas a poner, por eso siempre un debate, cuando yo veo llegar a alguien a un debate, a un debate cualquiera, sin una libreta de apuntes, ya yo apago el video porque eso va a ser un desastre, completo desastre. Porque contra un manipulador tú no puedes ir simplemente pensando que te la vas a saber toda, porque tú vas a ir en el camino de la verdad y él va a ir torciéndolo todo, así que él va a tener ventaja. Por lo tanto, tú tienes que ir viendo para saber cuándo él se contradice y cuándo él miente. Entonces, él dice, escoge el argumento de él. Lucas 6:46. Y él alude que la hermana es cristiana, pero no hace la voluntad de Jesús. No hace la voluntad de Jesús. Bueno, ahora simplemente nosotros sacamos unas flechitas hacia aquí abajo. Bien, para tener preparada la refutación. Y como siempre, primero vamos a la escritura, porque es bien importante saber si lo que él está diciendo está en contexto. Si lo está, esta vez, aunque su argumento es falso, pero vamos, pues estamos haciendo un entrenamiento aquí. Simplemente vamos a la escritura siempre. No estemos nosotros confiando en nuestra mente. Se nos puede escapar algo. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Bien, entonces, la escritura dice eso, revisamos contexto, revisamos verso 45, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Bien, entonces primeramente está un poquitico fuera de contexto porque el Señor está tratando de hablar del aspecto moral. Ahora él está llevando esto al aspecto doctrinal y no está mal, así que pasamos por alto ese pequeño descontexto porque de todas maneras esta palabra se puedes también usar en el contexto doctrinal. Por eso dije que hasta donde él estaba diciendo estaba bien. Ahora, ¿dónde es que nosotros lo vamos a refutar a él? Bien, es sencillo. Nosotros rápido agarramos la hoja y decimos, ok, su argumento base es que, ¿cuál es? Vamos a leer para estar bien. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Es decir, ¿por qué no hacen lo que yo enseño? ¿Por qué no hacen lo que yo enseño? Bien, para que este argumento sea verdadero y pueda ser usado por él, él tiene que hacer lo que Jesús enseña, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a agarrar y le vamos a decir, bueno, pero ¿cómo tú usas este verso y tú no haces lo que Jesús dijo? Por ejemplo, en Marcos 3. Y vamos a buscar Marcos 3. Es a partir del 32. Voy a apuntarlo aquí en la pizarra. Y buscamos Marcos 3. A partir del 32. Y leemos, y la gente que estaba sentado alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y él respondió, diciendo, ¿quién es mi madre y quiénes mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de ellos, dijo, y aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermana, mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, nosotros podemos decirle a Luis Toro, ¿por qué tú llamas a Jesús Señor y no haces lo que él te dice? Porque él recriminó a quien estaban llamando a María madre de él. Madre.
pero ustedes la llaman madre. Y no solo madre de Jesús, también la llaman madre de Dios, que sería aún peor que lo que él enseñó. Entonces, él enseñó en Marcos capítulo 3, verso 32, a partir del 32, que no había no había un por qué ponerle el título de madre a María. ¿Por qué razón? Porque Jesús dijo bien claro que madre de él, hermano de él, es decir, familia de él, era todo el que hacía la voluntad del Padre. Entonces, ahí vamos refutando ese argumento. Entonces, imagínense cuántos versos podemos poner que la Iglesia Católica no hace lo que Jesús enseñó. Serían innumerables, pero lo que le quiero enseñar es de qué manera. Es decir, miren el argumento contra él. Miren el argumento contra él. Y digan, yo puedo probar de que tú no enseñas lo que Jesús enseñó. Porque si tú enseñaras lo que Jesús enseñó, entonces tú le enseñarás al pueblo católico que la madre de Jesús no es solo María, sino todo aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Amén? Entonces, bueno, vamos a continuar. Es tan solo un ejemplo. Vamos a continuar con lo que él está diciendo. Bueno, ahí me disculpa que salió una pantalla de otro video anterior. De todas maneras, se los recomiendo ya que salió, que busquen el video mío de que la Iglesia Católica tiene la culpa de la caravana de migrantes centroamericanos. Busquen ese video, pero eso salió por confusión. Bueno, vamos ahora sí al video de él. Lo que Jesús manda. Léamele con la Reina Valera, Juan 20, 21 en adelante. Y usted me va a decir si usted lo hace. Si no lo hace, las palabras de Jesús, ¿por qué me llama Señor, Señor, y no hace lo que yo le mando? Es para ti. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, también os envío yo. ¿Usted está de acuerdo que Jesucristo mandó o no mandó a nadie? Ahí está escrito, sí mandó. Ahora vamos a ver a qué los mandó. Con eso sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. ¿A quién mandó? ¿A los apóstoles? Pregunto, ¿usted hace caso a lo que Jesús dijo? ¿Usted se confiesa? ¿Va al sacerdote para recibir el perdón de los pecados? A ver, pásale el micrófono. Personalmente, yo no voy al sacerdote a decirle mis pecados porque yo voy directamente a Jesucristo. Ahora me comprueba en mi cómo hogar, mismo. en mi cuarto. Ahora bien, mire, hermanita querida, usted tiene que hacer lo que dijo Jesucristo. Muéstreme, porque yo todavía no he encontrado esa cita que usted está dando, que hay que confesarse directamente con Jesucristo en su cuarto. Dame el capítulo, dame el versículo, porque o si no, me está diciendo mentira. Yo no lo he leído. Ok, vamos a seguir ahora. Vamos entonces a borrar lo que teníamos. Y ahora él va a Juan capítulo 20. Nosotros lo apuntamos. Juan capítulo 20 a partir del 21. Bien, ahí está. Entonces él le dice a la hermana cristiana de que la hermana cristiana le responde, él le pregunta que por qué ella no hace la voluntad de Jesús. Vamos a poner aquí, esto es bien importante, los argumentos, voluntad de Jesús, de confesarse con sacerdotes.
confesarse con sacerdotes, subrayamos sacerdotes, ¿bien? Entonces, otro argumento que él pone es que él le pide a ella, hagamos aquí una flecha, le pide a ella que dé un verso, porque ella le replica y le dice que ella se va a confesar directamente con Jesucristo, con Dios. Entonces le pide un verso, un capítulo y versículo que afirme lo que ella está diciendo. Entonces ponemos aquí confesión directa con Dios y capítulo y versículo. Ok, bien. Entonces, bueno, primeramente vamos a refutar esta parte que él dice aquí. Y luego vamos a ir para el capítulo y el versículo. Esa va a ser más fácil todavía. Gloria sea al Señor. Bueno, ambas son sencillas por la gracia de Dios. Ok, él dice que es la voluntad de Jesús que se confiesen con sacerdotes. Para eso, primeramente, le hacemos una pregunta. Y es, ¿dónde la Biblia dice que hay que confesarse con sacerdotes? ¿Dónde es eso? Búscame el pasaje, el capítulo y el verso que lo dice. Ahora, él va a decir, ¿acaso no te leí Juan 20? A partir del 21, tú le vas a preguntar, ¿eres tú un apóstol? ¿Apóstol? Porque él está diciendo, fíjense, esto es argumento de él, lo cual también es inválido. Ahora lo vamos a probar. Bien, pero él mismo dice que el mandamiento o que las palabras de Jesús eran a los apóstoles, algo que es falso, pero vamos a usar los mismos argumentos de él y le vamos a preguntar, ¿acaso eres tú un apóstol? Él va a decir que no. El Papa es uno de los 12 apóstoles, también tiene que decir que no. Ahora él va a decir, sí, pero tenemos sucesión de los apóstoles. Búscame el pasaje y el verso donde dice que esto que tú alegas, que fue dicho solo a los apóstoles, podía ser transferible. Este mismo poder, donde Jesús dijo que el supuesto poder para confesar podía ser transferible. En ninguna manera lo dijo. Jesús nunca dijo en ningún lugar de la Biblia que este supuesto poder que era dado a los apóstoles, el cual no es dado, y ahora lo vamos a ver ahora, era transferible. Por lo tanto, le decimos, aun si la Biblia dijera eso, tú estás usurpando un poder apostólico que tú no tienes, porque tú no eres un apóstol de Jesucristo. Tú eres un simple sacerdote católico romano. ¿Acaso tú eres uno de los 12? ¿No lo eres? Entonces no eres absolutamente nadie para atribuirte eso. Él está tomando una palabra que nada tiene que ver con los sacerdotes católicos, porque la doctrina de la sucesión apostólica o de la sucesión del obispo de Roma es una doctrina que él no puede dar ni un solo pasaje en la Escritura donde hable de esa doctrina. Y recordemos que si esa doctrina iba a ser tan importante como para definir dónde estaba la sede romana y dónde estaba la sede de Cristo y dónde estaba el vicario de Cristo, esa doctrina era demasiado importante para omitirla. Así que esta doctrina tiene que estar en algún lugar de la Escritura. Por lo tanto, cuando él diga, dime un pasaje y un verso, dímelo, donde se habla de la confesión directa con Dios, tú le dices, cuando tú me digas un pasaje y un verso donde diga que tú eres un apóstol de Jesucristo, o donde diga que el supuesto poder que tú dices que tienen los apóstoles, que supuestamente dice Juan 20:21, iba a ser transferido al obispo de Roma y luego entonces sucesivamente a todos los sacerdotes que ni siquiera
tienen el rango de apóstol. Aquí hay dos violaciones elementales, o tres. Bien, primeramente es la violación de creer que esta palabra se le dijo a los apóstoles y ahora vamos a ver que no. Pero segunda, las dos violaciones que él hace es número uno, pensar que él tiene el poder de un apóstol. Él no es apóstol, por lo tanto no tiene el poder de un apóstol, como mismo él no puede traer el evangelio, lo que los apóstoles sí podían traer. Esa es la primera violación de la ley de Dios, de la voluntad de Dios y de la escritura. Y la segunda violación de la escritura es definir sin un mandamiento específico de nuestro Señor o de los apóstoles que el poder supuestamente apostólico iba a ser pasado específicamente al obispo de Roma. Algo que Mateo 16 no puede probar, porque aunque Pedro fuese la piedra, decía Pedro, no los sucesores de Pedro. Así que nada de lo que ha dicho lo puede probar. Ahora vamos a ir ahora a responder la pregunta que le hizo a la hermana. Confesión directa delante de Dios. Eso es muy fácil. Vamos a borrar ahora esta parte de aquí para tener donde escribir. Y si la hermana hubiese estado bien preparada, le decía Mateo 6 a partir del 11. Mateo 6 a partir del 11. Vamos entonces, bueno, primeramente vamos a desmentir lo que él dice de que esta palabra era dada a los apóstoles. Vamos allá. Por eso, como le dije antes, primeramente hay que leer la escritura a ver si lo que él está diciendo está correcto. Vamos entonces a Juan capítulo 20 y verso 21. Vamos allá. Ok. Dice, cuando llegó, vamos ahora, él lee el 21, pero ¿por qué lee el 21? ¿Por qué no va más arriba? Vamos a leer el contexto. Porque allí no solo estaban los apóstoles, estaban todos los discípulos. Vamos a ver, dice el 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Así que María Magdalena estaba también en esta casa. Porque dice el 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Hay que entender algo, todos estaban ocultos por miedo de los judíos. Y esto hace, el temor hace que las personas se unan. Y todos estaban encerrados en cierta y determinada casa, escondido de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Así que, primer error que él comete es no saber o saber y omitir y no decirle a los católicos que aquí no solo estaban los apóstoles, estaban todos los discípulos e incluso las mujeres. Porque el mismo Jesús en el verso 17 manda a María Magdalena a ir a esa casa. En el verso 17 Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En el 18 se ve María Magdalena yendo a esa casa. En el 19 se ve que todos los discípulos, no solo los apóstoles, estaban escondidos. Es decir, no era una reunión apostólica, ven que vamos a encerrarnos los apóstoles aquí para orar. No, estaban escondidos, estaban ocultos con miedo. Ahora, el otro punto por el cual podemos saber que esto no fue un mandamiento a los apóstoles solamente, no fue una concesión a los apóstoles, sino a toda la iglesia. ¿Por qué razón? Porque aquí no solo estaban los apóstoles, sino que estaban todos los discípulos. Por lo tanto, era una concesión a toda la iglesia, apóstoles y no apóstoles. Por lo tanto, no se está hablando en ningún momento de
confesión sacerdotal, sino se está hablando del poder que tenía la iglesia para predicar el perdón de los pecados que estaba en Cristo Jesús. Los que recibiesen la palabra que ellos predicaban iban a ser perdonados, y los que la rechazasen iban a ser condenados. Ahora, si vamos entonces al 21, que es de donde él empieza a leer, dice: entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid al Espíritu Santo. Hay que entender que el recibimiento del Espíritu Santo no fue algo solamente a los apóstoles, y esto lo vemos en Hechos capítulo 2, en la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, donde igualmente estaban todos los discípulos reunidos, unánimes, juntos, orando. ¿Ok? Ahora dice: a quienes remitieren los pecados les son remitidos, a quienes se los retuvieren les son retenidos. Ahora, supongamos ahora que en este caso está hablando de perdón de pecados. En ninguna manera aquí dice confesar. Donde dice: y todos vendrán y les confesarán sus pecados a vosotros. Hay mucha manera de emitir perdón. Por ejemplo, Jesucristo perdonaba sin que le confesasen los pecados. Cuando iba alguien adelante de él, él le decía: tus pecados te son perdonados, y no tenían que confesarle los pecados a él. Ahora, si vamos a seguir las mismas pautas que usó Jesucristo para perdonar pecados, y eso lo vemos en el relato de la mujer del flujo de sangre, el relato del paralítico, constantemente Jesucristo perdonaba pecados sin la necesidad de confesión. Si alguien me dice: no, porque Él es Dios, sí, pero también era hombre. Pero también se bautizó, pero también hizo todas las cosas para testimonio. Y nosotros somos seguidores de Él y somos discípulos de Él. Y cuando Jesucristo perdonó pecados, jamás hubo una confesión de pecados. Así que de lo que está hablando la Escritura es de la misma manera que Jesús perdonaba pecados, predicando el Evangelio del Reino. A través de la predicación de la palabra. Cuando recibían la palabra, entonces tus pecados te son perdonados. Nunca aquí habla de confesión. Jamás habla de confesión. Ahora, por lo tanto, lo que él está diciendo no se sostiene y es falso. Ahora, si vamos más profundamente, podemos estar completamente seguros de que no era un mandamiento, una concesión específicamente para los apóstoles, y es porque todos los apóstoles no estaban ahí. Y si vas a dar un don apostólico, todos entonces tienen que estar ahí para recibirlo. Bien, dice el 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. El 25, le dijeron pues los otros discípulos al Señor: moviste, y les dijo: si no viere mis manos, bueno, gloria sea al Señor. Entonces, no era una concesión apostólica, es decir, para los apóstoles, porque no estaba uno de los apóstoles entre ellos. Si hubiese sido algo, una investida de poder específicamente para los apóstoles, era completamente necesario que todos hubiesen estado allí presentes. No estaban presentes. Punto número 1, había mujeres. Punto número 2, estaban todos los discípulos. Y los discípulos no solo eran los apóstoles. Los apóstoles eran los principales discípulos. ¿Te podían llamar discípulos a ellos también? Claro, que eran también ellos discípulos. Pero también eran los otros que no eran apóstoles. Recordemos cuando se elige al sucesor de Judas, que la condición era que había estado con ellos todo el tiempo hasta que él había ascendido. Por lo tanto, habían discípulos
que eran constantemente con el Señor y con los apóstoles siguiéndolo para todos lados. Todo el tiempo estaba con ellos, por eso eran testigos de todas las cosas. De manera especial de estas. Y eso lo podemos buscar, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Entonces vamos al libro de los Hechos. Amén. Dice Hechos capítulo 1, verso 21. Es necesario, pues, que de estos hombres, varios, que han estado junto a nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de arriba de entre nosotros fue recibido arriba. Uno de ellos, dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Así que habían testigos que no se perdieron, pues los momentos al menos más importantes del Señor. Y este momento de la resurrección era sumamente importante. Por lo tanto, no solo habían apóstoles en el lugar. Así que si está hablando de confesar los pecados, entonces cualquier cristiano, sin la necesidad de ser un sucesor de Pedro, sin la necesidad de ser un apóstol, pudiera confesar pecados. Ahora, un sacerdote no tiene nada que ver con los apóstoles. Número 2. No solo habían apóstoles, habían demás discípulos, inclusive mujeres. Y si esto era una concesión para confesar pecados, hello, inclusive las hermanas pueden hacerlo. Algo que la Iglesia Católica jamás permitiría, o al menos no ha permitido hasta ahora. Número 3. Ni siquiera todos los apóstoles estaban ahí. Número 4. Y perdone la mano, se me manchó de la tinta. Número 4. El Señor Jesús jamás habló de concesión de confesión. Nunca. Quien le remitiera los pecados, ¿de qué manera Jesús remitía los pecados? A través de la confesión, no a través de la fe. Tu fe te hecho salva, tus pecados te son perdonados, decía el Señor. Y al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿qué era lo que Jesús? ¿Cómo Jesús, bendito sea el Señor, perdonaba pecados? ¿Cómo era? Era a través de la fe. Por lo tanto, todo esto que ha dicho Luis Toro, ¿qué cosa es? Bueno, aquí... Patrañas. Patrañas. Puras, bendito sea el Señor, patrañas. Purísimas patrañas. Entonces, bueno, ya vieron qué fácil se refuta a Luis Toro. Hay que apuntar lo que él dice, ir a ver el contexto de lo que él está diciendo, el pasaje que él está diciendo, y usar sus propios argumentos en su contra. Esta es la manera que se refuta a Luis Toro. Pero lo que yo les pediría realmente es que cuando se enfrenten a él, díganle tan solo: nosotros no queremos debatir contigo, queremos que debatas con el pastor Eduardo Gutiérrez. Voy a estar muy contento de ir a ponerlo en su lugar en un tema realmente doctrinal. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez. Suscríbete, por favor, y comparte este video, porque así no solo se edifica la iglesia, sino también los que están perdidos entienden que los han engañado y que lo único que les están predicando son Patrañas. patrañas. Bendiciones, nos vemos en el próximo video. Suscríbete.